Son 41 años y bueno, decimos 41 años, pero en realidad nosotros cada día recordamos Malvinas, así como mucha gente de la que en aquellos días recuerda lo que fue la guerra, también lo sentimos como si todavía estuviéramos, no parece que hubieran pasado 41 años, ¿no? Bueno, contanos lo que fue para vos en lo personal aquel momento. Bueno, en aquel momento recordar lo que fue todo aquello es muy largo, quizás de contar, pero muy breve. Es que, bueno, yo ya había terminado mi servicio militar obligatorio, yo ya estaba de baja y yo ya estaba en casa, pero bueno, me presenté en el regimiento el 2 de abril de aquel año, no, el 2 no, el 7 o el 8 más o menos, sí. Ahí hasta el día 11 que estuvimos preparando pertrechos de guerra, armamento y todo eso, y después el 12 fuimos movilizados a Río Gallego, pasamos una noche allí, y el 13 ya estábamos por la tarde, estábamos en Malvinas, junto a las tropas que estaban viajando también a aquel lugar. ¿Tenías cuántos años? Y estaba en los 19, 20 años ya. ¿Presentás espontáneamente o cómo se dio esa situación? Sí, yo había salido en noviembre, en el mes de noviembre había salido en la primera baja. En aquel entonces, el servicio militar, los soldados no salían todos juntos, salían el primer grupo, en la primera baja, había una segunda baja y había una tercera que era la última. Y bueno, yo tuve la oportunidad de salir en la primera, así que bueno, ya tenía varios meses afuera, pero bueno, sí, yo me presenté espontáneamente cuando supe de lo que estaba pasando en el sur. ¿Qué sector de la guerra te encontraste en la primera semana? ¿Fuiste cambiando? Sí, nosotros cuando llegamos a las islas fuimos trasladados el mismo día en las cercanías del pueblo, en las afueras del pueblo, nos instalamos con nuestras carpas que llevábamos. Recuerdo que hacía mucho viento, mucho frío, comíamos las comidas enlatadas que teníamos, todo estaba muy desordenado, podemos decir, en ese primer momento, ¿no? Porque era llegar, armar las carpas y pasar la noche. Y después al otro día empezamos poco a poco a cambiarnos de sectores, hasta que llegamos después del lugar definitivo, donde en el caso mío, donde estuve en Malvinas. Es decir, yo estuve prácticamente en un lugar, después me moví un poco, pero el lugar, digamos, de residencia, mi Pozo de Zorro, siempre fue el mismo lugar. ¿Cuál era ese sector? Ese sector se encuentra en las afueras de Puerto Argentina, unos 2 kilómetros hacia el sur, como mirando hacia la Antártida, o sea que el frío nos dio con todo a nosotros, pues no teníamos reparo, nada, porque era en una playa, frente a una playa. Temperaturas bajo cero, digamos, directamente. Yo no podría decirte los grados, ¿no? Pero sí, hacía mucho frío y se hablaba de temperaturas de 7, 8, 10 grados, era un poco también según el sector, pero nosotros estábamos puestos de frente a una zona donde nos daba el viento y la lluvia constantemente. Imagino que durante los días que iban pasando, que la guerra no terminaba y que estimo que se iban enterando de compañeros tal vez que fallecían, esas situaciones se vivieron, ¿no? Sí, y nos iban trasladando, lo más cercano fue vivir el bombardeo del aeropuerto, que está cerca nuestro. Jorge Benítez también estuvo más cerca que yo del aeropuerto, pero no obstante se nos movía todo. Realmente los primeros bombardeos se sufrió mucho porque era el bautismo para nosotros, ¿no? En ese momento podemos decir. Después uno se va acostumbrando. Esta mañana lo hablábamos en el establecimiento que estuvimos, de que uno se va acostumbrando, lo explicábamos a las maestras, y ya no lo sentís de la misma manera, ya se pierde un poco ese temor y todo eso, pero bueno, sí, al principio fue muy duro, muy duro. Estimo que igualmente en los primeros años no fue fácil, no fue sencillo luego de la guerra atravesar por un montón de situaciones, ¿no? Además de los compañeros fallecidos, muertos, asesinados, después volver a la vida de alguna forma, ¿no? Sí, seguro. La reinserción dentro de la sociedad no fue para nada fácil, no, porque al contrario, estuvimos un poco aislados, no todo el mundo por ahí confiaba en nosotros de la misma manera, salvo nuestras familias, pero bueno, fue algo que de a poco lo fuimos superando y bueno, poco a poco se fue dando que nos fuimos reincorporando, fuimos tomando conciencia, algunos empezaron a trabajar, después otros comenzaron con el tema de las remiserías en Zárate, por ejemplo, y bueno, poco a poco se fue dando, pero no fue de un día para el otro, ¿no? Más de ya 40 años, 41 años que se van a cumplir este domingo, ¿cuál es el mensaje a la población? ¿Qué reflexión se puede hacer?
Lo que nosotros hacemos todos los años es lo mismo, o sea, recordar, hacer memoria acerca de un evento que sucedió, que fue real y que le costó la vida a muchos jóvenes. A nosotros nos cambió la vida, porque indudablemente que hubieron muchas cosas que son distintas hoy, si nosotros no hubiésemos ido a la guerra, ¿no? Entonces en ese aspecto nos cambió mucho, pero la idea nuestra es hacer memoria siempre, especialmente por los compañeros que quedaron en las islas. No tenemos que olvidarnos que hubieron soldados argentinos que murieron, así como hubieron ingleses también que murieron, pero la reflexión es recordarlos a ellos, hacer memoria, y que nuestra patria es esta, nuestra patria es Argentina. Las Islas Malvinas son argentinas, entonces cada vez que podemos asistir a un acto o charlar con un veterano de guerra o algo relacionado con el tema Malvinas, estar recordando todo eso, ¿no? Que nuestra soberanía sobre Malvinas es algo que no claudicamos, que no renunciamos, porque son más que evidentes que las islas son argentinas, y bueno, eso para nosotros es lo más importante, y recordar a los compañeros que quedaron allí, que frustraron sus vidas a tan temprana edad.